Seguimos con la serie a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y habíamos visto ya la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y hoy es el tema número 4, la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Y el título de esta enseñanza es La iglesia engañada y seducida. ¿Sí? Bien, esta carta a Tiatira es una de las más largas de todas las cartas que Juan escribe en Apocalipsis. Esmirna es la más resumida, pero Tiatira es la más larga de todas las cartas que Juan escribe a las siete iglesias. Déjenme ponerlo un poco en contexto. Tiatira era una ciudad muy pequeña, la más pequeña de todas, la cual Jesús se dirigió a esta ciudad. ¿Sí? En esta ciudad de Tiatira era muy conocida, esta ciudad era muy famosa, muy reconocida por el comercio. ¿Sí? Por el comercio. Era importante el comercio, comerciaban con telas finas en la ciudad de Tiatira. Era una de las ciudades más conocidas por el comercio, pero también eran conocidas. Yo le voy a pedir por favor que estén acá, ¿sí? ¿Estamos acá? Bien. Sí, bien. Así no nos distraemos, ¿sí? Vuelvo a retomar, ¿sí? Tiatira era una ciudad pequeña, ¿sí? A la cual se dirigió Juan, ¿sí? Y era una ciudad donde se comerciaba mucho y esa ciudad era muy conocida por el comercio. Pero también eran conocidas esa ciudad por vender gato por liebre. Los de Tiatira eran conocidos por vender una cosa por otra, como hoy en día, ¿no? Y Lidia era nativa de Tiatira. Hechos 16:14 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor. Que el Señor abra tu corazón, hermano, en esta tarde. Y estés atento a la voz de Dios y a lo que Dios quiere hablar a tu corazón por el Espíritu. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bien, aquí tenemos un dato de la ciudad de Tiatira. ¿Sí? Tenemos a esta hermana, ¿no?, de Tiatira llamada Lidia. También esa ciudad no solamente era conocida también por el comercio, sino que en esa ciudad, como las demás ciudades que venimos viendo, era también entregada a la idolatría. Era más entregada a la idolatría de los dioses griegos, Zeus, Apolos, ¿no? Adoraban esa deidad de dioses. Y Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Entonces, en medio de esta ciudad había una iglesia, ¿sí?, donde Jesús, por medio del apóstol Juan, se dirige. Vamos a ver las palabras que Jesús va a hablar a la iglesia de Tiatira por medio del apóstol Juan. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis 2, verso 18. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le da tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y este es un mensaje no a los inconversos, es un mensaje a la iglesia, a usted y a mí, que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Bien, Jesús en el versículo 18 se describe a sí mismo, a la iglesia de Tiatira, y dice, el Hijo de Dios dice esto, ¿no? El Hijo de Dios. Jesús se describe a sí mismo con este título, Hijo de Dios. Ahí Jesús está enfatizando su deidad, que Jesús es Dios. Y en la forma en el pensamiento judío, ¿no? En la forma de pensar judía, ser hijo de algo o de alguien significaba que tú tenías esa misma naturaleza. Por eso Jesús está describiendo a sí mismo y dice, el Hijo de Dios. Dice, ¿no? Está mostrando su deidad, que Él es Dios. Por eso Jesús se autodenomina el Hijo de Dios. Está diciendo, soy Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan qué les dijo a los fariseos Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Sí? Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ahí se está describiendo y está diciendo algo muy interesante. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Está diciendo que los ojos de Jesús tienen una mirada penetrante y nada se le escapa, mis hermanos. Como ojos como llama de fuego, dice, en su mirada. Que Él te ve y Él nos mira, y al observarnos y al mirarnos no hay nada que le podamos ocultar. ¿No? Yo me imagino, ¿no? La mujer samaritana frente a Jesús con esos ojos de llama de fuego. Me imagino Zaqueo cuando le dijo, bájate, es necesario que hoy yo pose a tu casa. Esa mirada penetrante de Cristo que te desnuda, que conoce todo tu ser, que no hay nada que le puedas esconder. Dice, yo que tengo ojos como llama de fuego, no hay nada que le podamos ocultar, conozco todo de vos. Les está diciendo, yo conozco, o sea, Él con su mirada llega hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Y llegaba esa mirada a los hermanos de la iglesia de Tiatira. Dice, yo, el que tiene los ojos como llama de fuego. Muchas veces pensamos que nadie se entere, ¿no? Lo que estoy haciendo, que nadie sepa lo que me está pasando. Pero el Señor te dice, yo soy el que tengo los ojos como llama de fuego. Y te estoy observando. Y te estoy mirando todo lo que haces. Yo observo todo. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿No? A los fariseos también cuando empezaron y le dijo Jesús, ¿qué caviláis ustedes en su corazón? ¿No? Conoce. ¿Por qué cavilan así en sus corazones?
A Natanael, ¿qué le dijo, no? A Natanael dice, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. ¿Quién puede ver la mente, el corazón, no? Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón. A Natanael dice allá, lo vio, dice, un corazón que no hay engaño, dice. Esa mirada escudriña lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Y así hoy Jesús mira a su iglesia, con esa mirada penetrante de llama de fuego que nos consume y que vos y yo nada le podemos esconder. Hay una canción que dice, no, tus ojos revelan que yo nada te puedo esconder, ¿no? Que no soy nada sin ti, Señor, nada te puedo ocultar. El salmista decía, ¿no? Como cantábamos en esta adoración, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia si allí en los cielos estás tú? ¿No? Y dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido. Dice, tú has conocido, dice, mi sentarme, mi levantarme, mi acostarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, dice el salmista. Entonces, el Señor te conoce, con ojos con llama de fuego te mira. Conozco tus pensamientos. Nada le podemos ocultar a esa mirada de Jesús tan penetrante que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, nos desnuda totalmente y estamos expuestos delante de Él, quedamos expuestos, hermanos. Y no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, porque Él lo ve todo y Él llega hasta lo más profundo. Eso que vos querés que nadie sepa, Él lo sabe. Eso que vos querés ahí, que no se enteren de esto, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero también agrega otra descripción más y dice, pies semejante al bronce bruñido. Y el bronce en la Biblia es símbolo de juicio. Usted cuando ve al bronce en la Biblia es símbolo de juicio. Y podemos ver, mis hermanos, cuando está hablando de bronce bruñido, mis hermanos, me acuerdo porque en el trabajo tenía que limpiar los bronces yo y tenía que dejarlos brillantes. Y sabía que quedaba brillante cuando yo veía mi rostro ahí en el bronce. Pero el bronce, mis hermanos, acá podemos ver, ¿no?, nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Porque la palabra de Dios, hoy estamos siendo expuestos cada uno de nosotros a la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver cómo estamos, cuál es nuestra condición, cómo estamos espiritualmente. Por eso el bronce se tiene que pulir bien, ¿no?, para poder ver que se refleje tu rostro. Y antes el bronce se usaba como espejos. Y acá podemos aprender algo, mis hermanos. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios, es un espejo que muestra cuál es tu condición y mi condición espiritualmente. Él puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, poder nosotros ver cuál es nuestra condición espiritual, ¿sí? Y poder nosotros acercarnos a Dios ante su palabra y poder ver cuál es nuestra condición. Poder acercarnos en la oración, poder acercarnos a buscar de su palabra. Una reunión más, donde Dios nos hable al corazón, donde su Espíritu Santo nos ministre. Pero ¿saben qué? Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Él nunca se aleja. Somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Dios. Pero Él nunca se aleja, hermanos. Él siempre está ahí donde vos los dejaste, esperándote a tener esa comunión. Yo ponía en mi estado de WhatsApp hoy que una relación con Dios no es una relación personalizada, como tenés que agarrar esto sí, esto no, como las aplicaciones, ¿no? Es una relación continua, es una relación personal. Una relación con Dios es una relación personal donde, Señor, soy todo tuyo. Y, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero estar más en tu presencia. Quiero conocer más de ti. Y eso se logra, mis hermanos, teniendo una comunión con Dios. Una comunión con Dios, conociendo a Dios. De eso se trata. Conocer a Dios día tras día. De tener esa comunión con Dios en la oración,
No descuidar esa relación con Cristo. Como les decía, no es una relación personalizada, sino una relación personal. Jeremías le dijo, me sedujiste, Jehová, y fui seducido, dice. Fuiste más fuerte que yo, Señor. Esa relación es la que Dios quiere tener con nosotros, hermano. Una comunión. ¿Sí? Y bien, mis hermanos, por eso es importante tener una relación con Cristo en oración, con su palabra. Podemos nosotros ver cuál es nuestra condición. Es decir, que ahí sale la radiografía de cómo estamos espiritualmente. Ahí sale la radiografía de todos nosotros. A ver, ¿qué es lo que tengo que cambiar? A ver, al vernos a la luz de la palabra de Dios, Dios nos habla y nos dice, bueno, deja esta conducta, abandona esto, deja aquello. Por eso somos expuestos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y no hay ningún pensamiento que escape a aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Y ahí nos podemos nosotros ahí tener esa comunión con Dios. Y viene también esa radiografía, ¿no? Cuando, como decía el domingo pasado, que a veces nos duele, ¿no? Cuando el Señor nos está tratando y nos está diciendo, tenés que dejar eso. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque así nosotros podemos crecer espiritualmente. Así podemos nosotros crecer en nuestra relación con Cristo. Yo anhelo conocer más a mi Señor y tener una comunión cada día mejor con mi Señor. Conocerlo más. ¿Usted? Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de conocer a Dios. No de saber, sino de conocer a Dios. Eso es lo que le dijo a un testigo de Jehová. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que vos sabés de Dios. La diferencia es que yo conozco a Dios. Esa es la diferencia. Y hermanos, de conocer en intimidad a Dios. Él saca esa radiografía y ahí sale todo lo que debemos cambiar, lo que tenemos que seguir trabajando. Esos pecados que están ocultos. El mismo salmo que acabamos de leer, ¿no? El salmista cuando termina dice, examina, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos, le dice a Dios. Prueba y ve en mí, dice, si hay caminos de perversidad, se expone delante de Dios. Esa es una relación con Dios, mis hermanos, que abre su corazón y dice, Señor, así soy. ¿Qué es lo que hay que modificar? Prueba mis pensamientos. Pruébame, Señor. Y ahí el Espíritu Santo empieza a orar, hermanos. El Espíritu Santo empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahí es donde empieza el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos hincamos a orar, derramamos nuestro corazón delante de Dios. Ahí el Señor hablándonos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que abandonar? Su Espíritu obrando, mis hermanos. Nos guía al arrepentimiento. Y nos mira el Señor. Dice, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Cuando dice esto, quiero decirte, iglesia, que es Jesucristo hablando. Así cuando dice esto, para bien las orejas, porque termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué le va a decir? ¿Qué es lo que tiene que decirle Jesús a la iglesia de Tiatira? Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos que están ahí en Tiatira. Bueno, versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí vamos de vuelta, ¿no? Dice, yo conozco tus obras. Tiatira era una ciudad insignificante entre las 7 iglesias, pero a las cuales Jesús se dirigió. Pero aún así, no estaba escondida de Jesús porque Jesús le dijo, yo te conozco, le dice. Como a las otras iglesias que venimos viendo, ¿no? Como le dijo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, yo te conozco. Y le dice, yo conozco todo lo bueno que estás haciendo. Está destacando, Jesús está elogiando esto. Yo sé todo lo que estás trabajando, sé que tus obras son buenas. Y es más, dice,
son mucho mejor que las del comienzo. Eso es lo que les está diciendo. Los elogia. Tus obras son mejor que las del comienzo. Y un contraste total con lo que pasaba en la iglesia de Éfeso, ¿no? Totalmente, ¿no? Que Jesús le reclama y le dice, tienes que hacer las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Acá es todo lo contrario, hermanos. Acá les está todo lo contrario, le está elogiando eso. Todo lo contrario a lo que le dijo a Éfeso. Pero Cristo elogia estas características buenas de los cristianos en Tiatira. Y lo primero que dice en el versículo 19 dice, yo conozco tus obras, es decir, buenas obras, ¿no? Y amor. Estaban llenos de amor. Un amor ágape, ¿no? Ese amor que se da, ¿no? Nosotros deberíamos hacer buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Pero ya dice, ahí le dice, ¿no? Yo conozco tus obras y amor, le dice. Esta es la primera característica que Jesús elogia, amor. Después luego dice fe. Estaban siendo fieles, leales a Cristo. Después otra característica que elogia y servicio, dice. ¿No? Que esta palabra servicio viene de la palabra griega diaconía. Dice, es el que sirve a las mesas. Disposición, diligencia. Y también dice tu paciencia. 4 características que vemos en esos versículos. Paciencia tiene que ver aquí con la palabra eupomone, que significa resistencia en medio de la adversidad. Estaban resistiendo en medio de la adversidad. Es decir, mis hermanos, que en muchas maneras la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Una iglesia que nosotros podemos imitar estas características y estas cualidades que la iglesia de Tiatira tenía. Poder nosotros ver lo que esa iglesia estaba reflejando en medio de esa ciudad. Tenían amor, tanto para con el Señor como para con ellos. Sabían de servicio, tenían una fe y paciencia dignas de elogiar, ¿no? Jesús las elogia. Pero ahora me gustaría hacer una aplicación a nosotros de estas características que vimos acá. Nosotros, yo y vos, ¿estamos amando a Dios y a los hermanos haciendo buenas obras por los necesitados? Sin recibir nada a cambio, amar sin recibir nada a cambio. ¿Vos y yo estamos haciendo eso como iglesia? ¿Estamos siendo fieles y leales a Cristo como lo estaban siendo los hermanos en Tiatira? Y nuestro servicio, tu servicio y mi servicio a Dios, ¿es ferviente? ¿Es diligente? Que cuando hacemos algo para el Señor, lo damos todo, al 100%. Sí, darlo todo es darlo todo. Decir, Señor, acá te voy a servir. Hoy me toca barrer, pero lo voy a hacer con todo, al 100%. Señor, hoy me toca predicar, pero yo voy a dar todo, Señor, al 100%. Señor, hoy tengo que ir a evangelizar. Y pocas manos levantadas. Al 100% voy a estar ahí, Señor, sirviéndote. Por eso, nuestro servicio a Dios es ferviente, porque eso elogia a Jesús de ellos. Eso resalta a Jesús de esa iglesia. ¿Estamos dando todo al 100%? Ahora, ¿estamos resistiendo con fe y fidelidad pese a las adversidades que tengamos? Esto es una aplicación para nosotros, como iglesia. Y poder preguntarnos, ¿yo estoy amando como Dios quiere que ame? ¿Yo estoy creyendo, persistiendo en la fe? ¿Estoy siendo leal a ti, Señor? ¿Estoy sirviéndote con eficacia? ¿Estoy haciendo que mis obras sean mejores que la que he empezado, Señor? Y esto es una iglesia que Dios exalta y elogia por las características y cualidades que tenía la iglesia de Tiatira. Pero ahora nosotros, ¿qué? A Dios no le podemos ocultar nada, dijimos recién, ¿no? Él está con sus ojos con llama de fuego mirándote.
Y Él sabe si vos estás dando el 100, si vos estás acá, a ver, ¿cuándo termina el pastor? Que se deje de hablar, ya me estoy durmiendo. El Señor sabe, hermano. Él conoce. Y le dice algo interesante, le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Este es un halago a la iglesia de Tiatira. No solamente tenían estas obras, sino que la tenían en una medida creciente, es decir. Ellos estaban creciendo. ¿En qué, mis hermanos, estaban creciendo? Estaban creciendo en amor, estaban creciendo en servicio, en fe y en paciencia. Estaban creciendo. Son mejor que lo que estabas haciendo a lo primero. Es destacable eso. Pero bien, después del elogio viene la exhortación, ¿no? Después de exaltar esas preciosas cualidades que tenía esta iglesia, viene lo que tenía en contra. Lo que Jesús tenía en contra de la iglesia en Tiatira. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y bien, acá viene la exhortación. Acá viene lo que Jesús tenía en contra, que esa iglesia estaba siendo seducida, estaba siendo engañada, ¿no? Por falsas enseñanzas. A pesar de todo lo bueno que Jesús veía en esta iglesia, había problemas que tenían que resolver, ¿sí? Dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti, pero esas pocas cosas que Jesús tenía eran graves, mis hermanos. Eran graves lo que Jesús va a decirle que tiene en contra de esta iglesia. ¿Sí? Como a Jesús le importa, mis hermanos, todo nuestro ser. No le importa solamente una parte de nosotros. Le importa tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu, todo tu ser. Por eso va a decirle esas cosas graves que tenía en contra de la iglesia. ¿Sí? Porque si no quitamos esto, si no quitan esto, le dice a la iglesia, estas cosas te llevarán al fracaso en tu vida. Y es algo que tienes que sacar urgente, le dice a la iglesia de Tiatira. No tiene que estar eso ahí. Y lo primero que le dice, que toleras. Estaban permitiendo, tolerando, no estaban haciendo nada en contra de esas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia de Tiatira. No estaban haciendo nada. Dice que esa mujer Jezabel, ahí viene, ¿no? La exhortación. La palabra griega para Jezabel es sinónimo de maestro falso. ¿Sí? Significa Jezabel en griego significa deshonesto, pero en hebreo nada que ver el nombre. En hebreo tiene otro significado el nombre de Jezabel. Bien, algunos manuscritos griegos expresan esta frase. Esa mujer Jezabel, ¿no? Estaban permitiendo esa doctrina, esa enseñanza, ¿no? Basado en lo que pasó en el Antiguo Testamento. El rey Acab, ¿recuerdan? Se casó con Jezabel. Y Jezabel lo manipulaba a ese rey malvado también. Y hacían que adoraran a Baal, el pueblo de Dios adorara a Baal. Entonces, por eso Jesús dice, tienes esa mujer ahí, ¿no? Y le habla, ¿no? A los cristianos en Tiatira, están dejando entrar esas enseñanzas, es decir, de esa mujer. En medio de mi iglesia estaban ya. Había entrado esa enseñanza. Y como les dije, esta mujer fue la que combinó la adoración de Israel con la adoración a los ídolos. ¿Sí? Esta mujer pagana se casó con el rey Acab y dejó que dejaran el pueblo de Israel, ¿no?
rindiera culto a Baal. Y acá le está hablando a la iglesia, al pastor, al ángel, habla al ángel, ¿no? Le dice, al pastor, que en vez de parar esas cosas, estaba consintiendo con los cristianos que tenían esa misma actitud, ese espíritu de Jezabel, esa actitud. Y mis hermanos, el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira es que una mujer a la que Jesús llama Jezabel, ¿no? No está hablando de una mujer literalmente, sino está hablando de hermanos de cristianos con esa actitud, que se estaban infiltrando en la iglesia de Tiatira y estaban con estas enseñanzas, con esa actitud malvada de esta mujer. Esta mujer fue una mujer malvada, hermanos. Vemos que ahora vamos a ir avanzando. Esto lo puede, no por cuestión de tiempo, usted lo puede leer en primer libro de Reyes, del capítulo 16 al capítulo 21, y segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, para leerlo en sus casas de tarea. ¿Sí? Y hoy quisiera, mis hermanos, que pudiéramos entender algo. Hay dos doctrinas. La doctrina de Jezabel y la doctrina de Cristo. ¿Sí? Hay tres señales distintivas en la doctrina de Jezabel. ¿Sí? La primera es una doctrina que enseña que algo malo puede ser bueno y que lo profano puede ser puro. Maquiavélico, ¿no? Esto también. Una doctrina que eso enseña. Esa doctrina que se ha infiltrado en la iglesia es la doctrina de Jezabel. Promueve la avaricia. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando Nabot tenía una viña, no? Y no se la quiso vender a Acab, y vino Acab, yo estaba llorando, y Jezabel, ¿qué le dijo? Pero vos sos el rey, vos sos la autoridad, vos podés tener todo lo que vos quieras, le dijo. ¿Y qué hizo? Contrató 2 y lo borró del mapa a Nabot. Por eso es una doctrina que promueve lo que es la avaricia. Y es lo que nos dice el falso evangelio de la prosperidad. Es la doctrina de Jezabel. Lo tienes que tener porque eres el hijo del rey. Lo tienes que tener a como dé lugar, no importa, pero tiene que ser tuyo. La doctrina de Jezabel, porque eres hijo del rey. Engaño. Por eso entran con sutilezas, con engaño a la iglesia. Esos tiempos, ¿no? Es tiempo de mis hermanos que usan la palabra de Dios para decir, utilizan un texto, ¿no? Para atraerlos y engañarlos. Usan la palabra de Dios para ir detrás de la avaricia. Ahí está la prosperidad. Y otra característica, odian a los profetas de Dios. Esta mujer persiguió y mató a los profetas de Dios. Los verdaderos profetas de Dios hablan de parte de Dios. Y si un juicio tenía que venir, ese juicio viene, decían, y el verdadero profeta de Dios, que hablaba, porque el profeta es quien hablaba de parte de Dios, eso se cumplía, mis hermanos. Y si el profeta decía, no, pero no, que este siempre nos tira toda pálida, ¿no? Pero el verdadero profeta de Dios hablaba, incluso, ¿saben cómo terminó Jezabel y Acab? No terminó de la mejor. Ahí le dejé de tarea y lo puede ver. No terminaron de la mejor manera. Porque así terminan los falsos profetas, hermano. No terminan bien. Odian a los profetas de Dios. Y es lo que Jeremías dice, Jeremías, acompáñenme, 23:15 en adelante.
tienen? Agárrense, ¿eh? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz van a tener. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque acá, este es un verdadero profeta de Jehová, el que estuvo en el consejo del Señor. Porque ¿quién, pregunta Jeremías, quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que estaba preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, miren lo que hubieran hecho. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un verdadero profeta, mis hermanos. Es el que habla de parte de Dios y que dice las cosas como son, ¿no? Si hubieran estado, dice, en mi secreto, hubiesen hablado a mi pueblo, le hubiesen dado mi palabra, dice. Pero no estuvieron. Y de su propio corazón decía paz. Después, ¿qué vino? Destrucción. Hasta en un enfrentamiento estaban los profetas de Baal y Elías. Se encontraron ahí para ver quién era Dios, ¿no? Si Baal es Dios, a ver, o si es Jehová el verdadero Dios. Y ahí, mis hermanos, el profeta Elías, exhortándole al pueblo, porque ya estaban inclinados, estaban claudicando en dos pensamientos. Y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a vivir? Dice: si Baal es Dios, sírvanlo. Si Jehová es Dios, sírvanlo. O sea, decídanse. Un pie en Cristo y un pie afuera. No, decídete si vas a seguir a Dios o no. Eso fue lo que les dijo el profeta Elías. Si Baal es Dios, bueno, vayan con él. Pero si Jehová es Dios, síganlo. Dejen de claudicar en dos pensamientos. No puede estar nuestro corazón dividido, mis hermanos. Nuestro corazón tiene que estar totalmente rendido a Dios. No tener un corazón dividido. Por eso, en esta tarde, decídete. Defínete. Jesús advirtió acerca de esto. Jesús en Mateo 24:11 dijo que esto sucedería, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos. Esas palabras fueron dichas con los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos. Hoy lo vivimos a esto como iglesia. ¿Cuántos se levantan, no? Y dicen: el Señor dice así. Y el Señor no dijo nada. ¿Cuántos se levantan, no? En nombre del Señor y están dando una palabra que dice que el Señor les dio. Y Jesús dijo: en estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. Y Pablo a Timoteo le dice lo siguiente, 2 Timoteo 4:3: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantenerte con la mente clara en toda situación, Timoteo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio, le dice. Dedica a Timoteo la palabra.
no sufrirá, dice, la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Se amontonarán, hoy se amontonan, mis hermanos. Cantidad, multitudes que van detrás de estos falsos. Y me decía un pastor, estos tiempos que te toca pastorear a vos, son estos tiempos, mirá, estos tiempos que le dice Pablo a Timoteo, donde muchos corren a ver que le soben la espalda, lo que quieren escuchar. Están así como los atenienses, ¿no? Que querían escuchar algo nuevo todo el tiempo. Ocúpate, dice Pablo, en decirle la buena noticia. Ocúpate en decirle la verdad. Porque como le digo, hay una doctrina, la doctrina de Jezabel y la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es esa, mis hermanos, los hermanos que rechazan la falsa doctrina. Esa doctrina que te lleva por doquier, por cualquier viento de doctrina, que te lleva de acá para allá. Son los hermanos que han madurado en Cristo y que se han plantado en la roca y que no son guiados por esos vientos de doctrina, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que los llevan de acá para allá, que son como niños fluctuantes, que andan por acá, por allá, buscando a ver el milagro, buscando que le profeticen, que le hablen algo de parte de Dios. Son los que se han mantenido firmes en la palabra de Dios. Y no han claudicado, mis hermanos. Y saben discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Cuando alguien habla de parte de Dios y cuando alguien no está hablando de parte de Dios. No son guiados por los sentimientos, por la música, por los amigos, por las personalidades, ni los milagros, sino por un deseo intenso que la palabra de Dios sea pura, hermanos. Y esa es la doctrina de Cristo. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice Tito, ahí Pablo a Tito, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En todo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Sigue, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos conforma a mí y a vos a la imagen de Cristo. Va a sacar a luz, mis hermanos, todos los pecados ocultos. Va a sacar a luz todos esos malos deseos. Esa es la doctrina de Cristo. Va a arrancar de raíz. Va a romper con el pecado. O cuando David pecó, necesitó a alguien que le dijo, ese hombre que debe morir sos vos. No alguien que le dijo que sí, tranquilo David, seguí haciendo, no pasa nada. Sino que se levantó un varón de Dios por el Espíritu de Dios y le dijo, ese hombre sos vos, David. No alguien que le dijo, seguí haciendo lo que estás haciendo, está bien. Un verdadero profeta de Dios habla la palabra de Dios. No alude el mensaje. Un verdadero hombre de Dios. Así como se levantó Natán y le dijo, ese hombre sos vos, David. Porque los que enseñan la doctrina de Cristo enseñan a la gente, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. A discernir entre lo santo y lo profano. Es lo que le dijo Ezequiel. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán, dice, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Les enseñarán a discernir. Mis hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña a discernir. Probad los espíritus, dice Juan, ¿no? Si son de Dios. Nos enseña, la misma palabra de Dios nos alumbra. Y la misma palabra de Dios saca luz a todos esos falsos profetas. La misma palabra de Dios. Por eso se enojan, ¿no? Cuando se abre la Biblia. Ya no quieren que se abra la Biblia.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios los expone a estos falsos. La misma palabra de Dios saca luz a esos falsos profetas. Y en la iglesia de Tiatira tenían obras de amor, de fe, pero empezaron a tolerar a estas falsas enseñanzas. Se empezaron a seducir con la doctrina de Jezabel. Pero los verdaderos hijos de Dios se mantuvieron firmes, no se dejaron seducir por esa doctrina. Y mis hermanos, todo mensaje que contradiga la palabra de Dios, están infiltrando falsas enseñanzas. Todo mensaje que contradiga la Biblia, que es la palabra de Dios, deséchelo. Apocalipsis 2, 21 y 22 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y es como todo, mis hermanos. Hay algunos que realmente quieren la doctrina de Cristo y otros que quieren seguir con esa doctrina, con la doctrina de Jezabel. Claro, porque no te dice lo que tenés que cambiar, ¿no? Te soba al lomo. Dale, seguí dándole riendas sueltas al pecado. Seguí. Entonces no querían arrepentirse. O sea, algunos querían seguir en el chiquero, una y otra vez, en los deseos de la carne. Querían seguir estando ahí. No se querían arrepentir. Y otros sí, mis hermanos. Otros verdaderamente quieren la doctrina de Cristo. Realmente quieren las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Yo quiero eso, hermano. La sana palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Algunos seguían persistiendo en el pecado, pero había cristianos que eran fieles. Pero otros que no querían arrepentirse. Seguía ahí dando rienda suelta al pecado. ¿Pero qué? ¿Saben qué? Viene el juicio de Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios. El juicio de Dios viene. Y dice, ahí en el versículo, dice, yo arrojo en cama, dice. Eso es un juicio de Dios, o sea. Arrojo en cama. Viene esa palabra clínica, de estar postrado. Los arrojo en cama. ¿Vieron cuando se tomaba la cena del Señor indignamente? Dice Pablo que algunos, o sea, que caían enfermos y otros ya dormían. Venía el juicio de Dios, mis hermanos. Por eso, qué importante, mis hermanos, nosotros discernir esto. En estado de postración, a los que adulteran, a los que quieren seguir, o sea, no se quieren arrepentir, a los que adulteran tanto físicamente como espiritualmente, a los que no quieren arrepentirse, dice el Señor, yo, dice, los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Querían seguir ahí. Y sigue el versículo 23 y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y miren, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que daré a cada uno según vuestra obra. También esa palabra a sus hijos es herir de muerte, es quitar la vida. Verso 24. Pero a vosotros, ahí están los hermanos fieles, mis hermanos, los que no se habían vendido a la doctrina de Jezabel, que están en Tiatira, ahí lo dice ese versículo, a cuantos no tienen esa doctrina, ahí está, no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, esas doctrinas te llevan a eso, mis hermanos, a las profundidades de Satanás. Yo os digo que no os impondré otra carga. No todos se habían dejado engañar y seducir. Y Jesús dice, yo no voy a imponer otra carga. Solo sigan adelante, les va a decir el Señor. Yo no voy a imponer otra carga. Y acá viene una promesa de recompensa para aquellos que se han mantenido fiel y no se doblegaron, si se dejaron seducir por esa doctrina y por esa enseñanza. Acá vienen palabras de Jesús para aquellos que no han dejado entrar en esa enseñanza a su corazón. Hoy muchos, mis hermanos, tienen esta enseñanza de Jezabel. Estas enseñanzas que yo les dije, esa doctrina. Pero dice, hay unos que no se dejaron seducir. Hay hermanos que están firmes en la doctrina de Cristo.
Y ahí viene la promesa de una recompensa. Versículo 25. Pero lo que tenéis, le dice Jesús, es hablando, atención, retenedlo hasta que yo venga, dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, los que han resistido, los que vencieron y no se dejaron seducir por la doctrina de Jezabel, Él le promete autoridad en las naciones. Pero eso no es ahora, mis hermanos. Eso es en el milenio. Que va a regir, como dice ahí, con vara de hierro. ¿Sí? Pero lo que tenéis, le dice, retenerlo hasta que yo venga, dice. Jesús viene pronto, iglesia. Retenedlo, dice. Y había fieles cristianos que estaban reteniendo la doctrina de Cristo. Les dice, reténganla. No deben, sigan haciendo eso. No se distraigan, no se desanimen. Y es ahí donde le da esa promesa a Jesús. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Promesas de Jesús. Para aquellos que no se habían contaminado, que habían persistido, que habían permanecido fiel. Es decir, la estrella de la mañana. Nuestro verdadero sol de justicia es Jesucristo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El verdadero Rey, nuestro sol de justicia. Por eso dice la estrella de la mañana. Un día estaremos delante de su presencia. Todo ojo lo verá, dice, ¿no? Y estaremos con Él por siempre en la eternidad, mis hermanos. Y dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Versículo 16, ¿no? Perdón, 22:16. Apocalipsis 22:16. ¿Lo tienen? Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Es como termina también Apocalipsis. Para ir finalizando el mensaje. Una iglesia que se deja seducir, una iglesia que se deja engañar por estas falsas doctrinas, ¿no? Cae en esa doctrina de Jezabel. Pero nosotros no, hermano. Tengamos discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted tiene su Biblia, hermano. Tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. Abra la Biblia cada vez que lo lleven ahí, estén predicando a alguien. Lean la palabra de Dios. Y retengamos, como dijo Jesús, lo que tenemos hasta que Él venga. Y no permitamos el engaño y la seducción de estas falsas enseñanzas. Porque Él nos está viendo, iglesia, con ojos de llama de fuego. Sus ojos están sobre mí y sobre ti como llamas de fuego. ¿Sí? Retengamos la doctrina de Cristo. Hay algo peligroso, mis hermanos, si dejamos entrar esas enseñanzas. Hay algo que seduce y es peligroso. Y Jesús advierte aquí que enviaría juicio. Y eso iba a ser de testimonio para todas las iglesias. Por eso, mi hermano, que hoy puedas, a la luz de la Biblia, quitar de tu corazón todas esas asperezas y tengas la doctrina de Cristo. Porque Él te está viendo, mis hermanos. Sí, conozco de tu fe, de tus obras, de tu amor, pero no toleremos esto, estas falsas enseñanzas que hay por doquier, mis hermanos. Y es tiempo que nosotros vayamos a la palabra de Dios una y otra vez para que no seamos engañados. Doctrinas de demonios que se quieren meter, mis hermanos. Por eso perseveremos en la doctrina de Cristo. Amén.